Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen del primer capítulo de Forecasting Love and Weather, que su traducción en español será Las inclemencias del amor. En este drama conoceremos cómo es que manejan el trabajo y el amor las personas que trabajan en el servicio de pronóstico del tiempo. Park Min-yoon interpretará el papel de Hee Han-kyun. Es una persona inteligente con una personalidad fría y calculadora. Por otro lado, Lee Chi-woo, interpretado por Song Kang, es un tipo carismático pero muy serio en su trabajo. Luego de esta breve reseña, comencemos. En este primer capítulo vamos a conocer a los personajes principales y la historia que cada uno tiene. Jin Ha-kyun está haciendo los preparativos para su boda, ya que en 15 días se casará con su novio que conoce hace muchos años. Conocemos a su mamá, que no está tan de acuerdo con la boda, pero aún así la acompaña en los preparativos, e incluso la lleva con un chamán para que pueda predecir el futuro de su matrimonio, que no se ve tan prometedor. Ese mismo día tuvo un informe de que iba a caer granizo, pero por la baja probabilidad no le informó a su jefe directo, y para su mala suerte el pronóstico se hizo realidad. Debido a eso, el jefe de área terminó llamando la atención a su jefe directo, quien asumió toda la responsabilidad del error. Gracias a esto, el pobre de su jefe tuvo un infarto que hizo que tuvieran que hospitalizarlo de emergencia, y ella pues terminó ocupando su puesto. Por otra parte, conocemos al novio de Jin Ha-kyun, que desde el inicio notamos que tiene algo sospechoso con otra persona, e incluso ella nota algunas señales, pero decide ignorarla y seguir con su trabajo. Abre los ojos, mujer. Sabemos que sí vistes a esa flaca salir de su apartamento y los viste conversando en la oficina. Luego conocemos a Lee Chi-woo, que es una persona alegre y es novio de la reportera Cha. Él está entusiasmado por ir de viaje con ella, en el auto que se habían comprado recientemente. Por su parte, a ella se le nota un poco distante con él. Y cómo no, si nos enteramos que el novio de Jin Ha-kyun la está engañando con la novia de Lee Chi-woo. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Nuestros personajes principales se llegan a conocer en una reunión donde están evaluando la probabilidad de lluvia de ese día. Lee Chi-woo insiste en que ese día lloverá y que su pronóstico era acertado, mientras ella y sus demás colegas tienen aún sus dudas. Resulta que él había pronosticado el granizo y se lo había informado a un colega de ellos, y al ver que no le harían caso, le pidió a un compañero que lance el reporte de lluvia, ya que estaba 100% seguro de que llovería. Él, sin pedir autorización, lanza el reporte y luego es regañado por Jin Ha-kyun y su jefe de área. Tampoco puedes ir mandándote solo en un lugar donde tienes jefe. Después de una breve discusión por teléfono, Jin Ha-kyun va muy molesta hacia donde está Lee Chi-woo para seguir regañándolo por creerse un sabelotodo, cuando de pronto pues empieza a llover, y su cara de sorprendida es única. Frustrada por la situación, revisa su teléfono y se da cuenta que habían cancelado la reserva que tenía para su boda, ya que el novio no había pagado a tiempo. Molesta por todo eso y con las sospechas que ya tenía, decide ir a buscarlo a su apartamento, y lo encuentra en plena acción, haciéndole sin respeto con otra mujer. Ya pasadas unas horas, vemos llegar a la reportera Cha al cuarto donde está Lee Chi-woo, preparando las cosas para el supuesto viaje. Por supuesto, ella llega muy cansada luego de estar con el otro. Estos empiezan a conversar y bueno, pasa lo que se veía venir. Termina con Lee Chi-woo, diciéndole que hace tiempo quería terminar con él. Yo opino que debió terminar con él antes de engañarlo, y con el otro aplica lo mismo. ¿Qué necesidad hay de llegar a esos extremos? En fin, retomando con el drama, nos muestran que ya pasó 2 meses. Vemos al jefe recuperado dando un paseo con Jin Ha-kyun, informándole que él presentó su renuncia para pasar tiempo con su esposa, lo que significa que ella se quedará a cargo de su área. Antes de irse le da un sabio consejo. Así como hay días soleados, hay días lluviosos y ventosos. Siempre hay una razón para todo. Al parecer, su exnovio sí se fue de luna de miel con la otra chica y regresa al trabajo, lo que significa que seguirán trabajando juntos. Para evitar esto, ella había pedido el cambio de área para él, y así evitar la incomodidad de estar junto al indeseable, pero sus jefes se lo negaron.
Resignada, está pensando en aceptar la oferta de ir a otra oficina en Suiza que le ofreció su ex jefe. Va a su departamento y se da cuenta que se llevaron algunas cosas. Resulta que el muy conchudo de su ex se había llevado algunas cosas alegando que también le pertenecían. El capítulo termina diciendo que la ruptura no fue suficiente para terminar las cosas con ese bastardo de su ex, ya que tienen un departamento a medio. Definitivamente este primer capítulo está muy pero muy picante. Tanto los protagonistas principales como los secundarios, definitivamente me deja con las ganas de seguir viendo más de la historia. Si les gustó este capítulo tanto como a mí, no olviden de regalarme un hermoso like y compartir el video. Nos vemos y hasta la próxima.